Ahora sí. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro curso de Derecho de la Regulación. Hoy empezamos nuestra cuarta y última unidad y ya entramos en la cuenta regresiva para el examen final. En un ratito vamos a revisar cuáles son los temas de la unidad número 4, ¿ok? Siempre relacionado al mundo y al marco del derecho regulatorio. Pero antes de eso, algunos avisos varios, como siempre. Lo primero es que hasta el día de ayer tenían para presentar el producto académico número 2, 3, perdón, el producto académico número 3, sin descuento de puntos y tienen hasta el día miércoles de esta semana para presentarlo con descuento de 2 puntos, ¿ok? En un trabajo en grupo. Creo que en realidad la mayoría ha logrado presentar su trabajo en grupo. Algunos han tenido un poquito más de dificultades que otros, pero en general, digamos, por la cantidad de estudiantes que han presentado el trabajo en el fin de semana, creo que han trabajado medianamente bien y organizadamente en los grupos. La evaluación o la retroalimentación se va a dar por cada estudiante, o sea, por eso había que cargarlo individualmente y luego yo con la lista de los grupos contrasto entre el grupo y el producto académico que han presentado y entonces así ustedes van a tener su nota, ¿ok? Que eso va a ser en el transcurso de esta semana. Y ya con eso van a poder tener también tranquilidad. Hoy también estoy cargando en el banner las notas de, digamos, de los 2 primeros productos académicos, con los puntos más o menos después de, perdón, más después de completar los foros formativos y las autoevaluaciones. Entonces, vamos a estar, van a ustedes tener ahí el tema, sus notas en el banner y todo corregido y bien puesto, digamos, en el transcurso de hoy, al final de la clase, hasta en el transcurso de la noche, porque después de eso yo también tengo clase. Así que eso quería saber en general, si alguien me quiere contar, digamos, cómo les fue trabajando en grupos, si tuvieron alguna dificultad, si les fue bien, un reto para que compartamos esa experiencia. Bueno, doctora, por nuestra parte sí logramos contactarnos todos y creo que sí logramos organizarnos bien. Ah, buenísimo. ¿Alguien más? O todos están ahí como muy silenciosos. Bueno, entonces, eso, vamos a ver esa semana, como les decía, la unidad número 4. Y esperen un segundito. Y voy a proyectarles un poco de qué va a tratar esta unidad. Espérenme. Ahí, a ver, espérenme. Listo. Bueno, ese es nuestro sílabo de Derecho a la Regulación, ¿no es cierto? Ya hemos avanzado en 3 temas, 3 unidades, el marco general de la evolución de la regulación, principales sectores económicos y aspectos principales del libre mercado, que fue lo último que vimos y que vamos a hacer un poquito de repaso al empezar ya con el material de hoy. Y entramos al mundo de los servicios públicos, ¿ok? Hemos hablado de los servicios públicos, digamos, de aquellos que están regulados en la unidad número 2, pero la idea es que ahora tengan, digamos, todo el conocimiento completo de cuál es el marco regulatorio de los servicios públicos, que involucran, el marco de las potestades del Estado, las condiciones por las que tienen que relacionarse, etcétera, ¿ok? Para terminar de analizar esa parte, digamos, que a veces, que también es considerada como derecho de la regulación, pero no es tan económica, sino que está enfocada más en la prestación adecuada del servicio, ¿ok? Entonces eso vamos a hablar esta y la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar también, que es nuestra última clase, vamos a hablar del examen final, de un poco de los horarios. Yo no sé si ustedes han recibido la información de evaluación final, voy a ver. Acá tengo el correo.
buscar esto. No. Ok. Ustedes son un trabajo con prueba de rúbrica, una prueba con rúbrica, van a tener 48 horas para contestar su evaluación, entonces de eso vamos a hablar un poquito más a detalle la próxima semana, ¿ok? Que ya estamos en examen final. Entonces, vamos ahora sí a revisar el material de la clase de hoy. Espérame que aquí, ay. Perdón, Dayanira, que tenía el chat cerrado. No, tranquila, o sea, yo sé que hay algunos que han tenido problemas con contactar a sus grupos, ahí también lo vamos a revisar. Lo ideal es que, digamos, los tres hayan presentado todos en grupo y si no, si hay una justificación, colocarlo ahí colocarlo en el producto académico y ahora, bueno, yo tomo nota de lo que me estás poniendo ahí, ¿ok? Así que no hay ningún problema. Listo, entonces, vamos a ver qué tenemos para hoy. Ok, espérenme, no sé qué hice. Ya. Entonces, hoy vamos a hablar de los servicios, de la prestación de los servicios públicos. Vamos a hacer un poquito de repaso de los temas que vimos en la clase pasada. Luego vamos a definir qué son los servicios públicos y hablar sobre el marco general de regulación general de los servicios públicos. Y ahí vamos a terminar el tema de hoy y la próxima clase hablaremos sobre los contratos con consumidores, las soluciones de controversias y protección de los usuarios, toda la parte como de consumidor, y las condiciones de prestación de los servicios públicos, que creo que también lo vamos a ver hoy día si es que nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Bueno, en el repaso, creo que la unidad pasada fue una unidad, acá sí, por favor, participación, ¿ya? La unidad pasada fue una unidad enfocada en el libre mercado y la libre competencia, ¿no es cierto? Hablemos un poquito sobre la libre competencia y la necesidad o la motivación por la cual el Estado buscaba preservar, digamos, la existencia de condiciones que permitan la competencia. ¿Por qué es tan importante que el Estado tenga reglas para generar un ambiente de libre competencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? En base a lo que hemos visto en la clase pasada. Para generar una vastas opciones para que el consumidor pueda tener o pueda elegir entre esas alternativas. Y también para que se pueda mejorar la calidad del bien o el servicio. Ok, para poder generar, digamos, un espacio en donde eh, las personas puedan tener acceso a los bienes y los servicios de una manera adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Por qué más buscamos que haya derecho de la regulación? También para responder a las fallas de mercado. ¿Y qué son las fallas de mercado? Eh, por ejemplo, en algunas situaciones en las que se necesita una intervención, sobre todo cuando se tratan de los servicios públicos o cuando se quiere responder a situaciones o externalidades, creo que algo así lo definen en economía. Ok, está bien, interesante, gracias. Bueno, sí, digamos, fallas de mercado que son, por ejemplo, consecuencias que puede tener la existencia de un producto en el mercado. Pueden también ser
daños o impactos colaterales, puede ser que haya una condición que afecte, digamos, los precios y la inflación. Se pueden haber varias cosas y por eso el Estado hace uso de su actividad o de su capacidad regulatoria para garantizar la libre competencia y dar esta capacidad a los usuarios de poder elegir, ¿ok? Entonces, si ya entendimos qué es la libre competencia y por qué hay que protegerla, yo voy para otra pregunta, que es, ¿por qué es que, digamos, se necesita hablar de regulación de la inversión privada como parte, digamos, de esta lógica del que tiene la Constitución? ¿Se acuerdan que en la unidad número 1 hablamos sobre la Constitución y el artículo, me parece que es el 59, que habla de pluralismo económico y de libre iniciativa privada y de la libertad de mercado, ¿no es cierto? ¿Por qué para garantizar esta libertad de mercado tenemos que regular o el Estado tiene que regular o preocuparse por la inversión privada? ¿Cuál creen ustedes que es el motivo? Alguien que no sea Miriam, porque yo sé que Miriam tiene la respuesta. A ver, si no hay voluntarios, hay dedocracia. Vamos a ver quién puede ser. Gracie, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? Si no me escuchas, o sea, si me escuchas y no puedes hablar, escribes en el chat, porfa. Gracie Cintia. Gracie Cintia no da rastros de vida. Ahí está. No sé, alguien le mató a su mano o alguien, o eso, link esto. A ver, otra persona. De Yanira. Yo considero que es importante porque a la inversión privada es posible el mejoramiento, desarrollo y bienestar de la sociedad. Ok. Sí, como dice Yanira, la inversión privada genera mejoramiento, desarrollo y bienestar de la sociedad. ¿Qué tipo de regulación tendría que dar el Estado? ¿Tendría que regular cómo se va a dar la inversión privada y establecerle un montón de requisitos y un montón de reglas para que pueda participar de ello? ¿Alguien? A ver aquí. Deyanira. Doctora, buenas noches. Bueno, respecto a la pregunta y a la información que he estado leyendo toda esta semana y la evolución de la economía en la Constitución, nos damos cuenta que hay que falta una regulación adecuada en nuestra Constitución. Es por eso que no sé si estoy en lo correcto, que a nivel mundial se está buscando consolidar lo que es la llamada Constitución económica, en donde la Constitución y la economía encontraran un equilibrio, ya que como dijo un economista, tú no puedes lograr el desarrollo de un país si solamente piensas en la economía individual, porque la economía tiene que encontrar vínculos, lazos que se manejan a nivel mundial. Y es difícil hacer esas regulaciones en pocos tiempos, en poco tiempo. Es un trabajo que va a llevar años, pero se trabaja juntamente con nuestros representantes, por así decirlo, para el bienestar de la sociedad. Pero es claro que nuestra Constitución del 93 aún carece de un marco normativo que recoja como que más claro lo que es la economía, la inversión privada, incluso la intervención del Estado en la economía y todo eso. Ok, está bien.
Sí, sin duda, digamos, hay que generar un marco regulatorio que esté alineado justamente con lo que tú dices, ¿no? Que la Constitución del 93 establece como guías para, para plantear eso y creo que el Estado, como dice la Constitución, tiene que tener un rol, digamos, promotor, pero también regulador. Entonces no hay que olvidarse de esa parte del rol promotor y regulador del Estado para que todos tengamos claros qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que plantear. Así que bastante bien. Entonces, ahora entramos a este escenario nuevo en el que vamos a hablar hablamos sobre la inversión privada, el marco legal, ¿no es cierto?, los sistemas que existen, porque el Estado no puede decir a la suerte, como que, bueno, pues que venga a invertir el que quiera, ¿no es cierto?, porque hay que generar, por ejemplo, un marco de cómo elegimos a aquel que va a participar en la inversión, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a garantizar que esta inversión se dé en la realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo incentivamos para que más inversionistas vengan? Entonces, ahí hay todo un marco digamos, que se llama promoción o incentivos de la inversión privada, que podemos discutirlos, podemos no estar de acuerdo, porque hay mucha discusión, por ejemplo, por el tema de los beneficios tributarios, por ejemplo, pero digamos, así como hay esos beneficios y podrían haber otros distintos o no podría haber beneficios tributarios sino de otra índole, ¿no es cierto? Digamos, lo que tiene que generar el Estado también a través de la regulación es el entorno que permita, digamos, la inversión privada y la garantía de la seguridad jurídica. Entonces, digamos, quiero que entendamos que cuando hablamos del marco regulatorio de la inversión privada, ¿ok? No solamente estamos hablando de hacer asociaciones público-privadas o no solamente estamos hablando de obras por impuestos o digamos, de algunos mecanismos como privatizaciones, sino también estamos hablando de todas esas normas que se necesitan para participar de la inversión. O sea, desde un concurso para la concesión de una carretera, ¿ok? Hasta la regla para tener la licencia de funcionamiento de una bodega, de una bodeguita, de una tiendita, ¿no? Todo eso, todos los requisitos que existen, digamos, dentro de la regulación para las diferentes actividades empresariales, comerciales en nuestro país, están relacionadas digamos, a la visión que el Estado tiene sobre el incentivo a la inversión privada. ¿Ok? Entonces, hago esta reflexión porque no es solamente la concesión y ya está, o la construcción de la pista gigante, sino también es todo ese marco regulatorio, ¿no es cierto?, que pone requisitos, que, por ejemplo, establece beneficios o derechos laborales, establece, ¿cómo se llaman estos? Límites o regulaciones ambientales que impactan, digamos, en la participación o el ingreso de la inversión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta de lo que vimos la clase pasada? Hablamos sobre una. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, entonces pasamos al siguiente punto. Aquí, por el momento todo está claro. Ya, gracias, Miriam. Entonces entramos al mundo de los servicios públicos, ¿ok? Y yo quiero partir con una pregunta y preguntarles a ustedes qué entienden por servicios públicos. ¿Qué entienden? ¿Para qué significa servicios públicos o qué significado le dan? ¿Responden las necesidades de la ciudadanía como colectivo? Responde a las necesidades de la ciudadanía como colectivo. Ok. ¿A qué necesidades? Necesidades básicas como de agua, saneamiento, podría ser también de transporte.
Me voy a poner aquí 2 puntos. Agua, saneamiento, transporte. Ok. ¿Qué otra definición tenemos? Alfredo. Sí, hola. Servicios públicos, yo lo entiendo como son, como aquellos servicios básicos que el Estado debe brindar para mantener un estándar de vida de sus ciudadanos, como luz, agua, desagüe, ¿no? Ok. Servicios básicos que el Estado debe brindar para garantizar calidad de vida. Ok. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Bueno, también puedo mencionar que dichos servicios públicos, también para tener, digamos, obtener estos servicios públicos, nosotros pagamos impuestos, ¿no? Porque es la única manera también de que pueda generarse, digamos, los servicios públicos. Ok, ahí Frey también dice los servicios públicos son necesidades básicas como la electricidad, el agua y la salud. Ok, entonces vamos a ver de qué va y cuál es la lógica detrás de los servicios públicos. Ok, el concepto de servicio público se originó en Francia. Ok, entendido como aquel servicio, aquella actividad que prestaba o que hacía la administración pública. Ok, entonces, en Francia, imagínense, ¿se acuerdan que habla, no sé si saben, pero en Francia, ¿alguien ha escuchado de la Revolución Francesa? ¿Alguien? Revolución Francesa, explicamos. Sí, dice Miriam. Bueno, breve resumen. La Revolución Francesa en 1789 implicó, digamos, el fin del reinado absolutista de Luis XVI para, digamos, entrar en una fase en donde los hombres se identificaban como libres e iguales, ¿ok? Sé que para nosotros en la actualidad identificarnos como libres e iguales es algo como muy básico porque está en la Constitución, nosotros te dicen uno tiene libertad de escoger, de elegir, etcétera. Pero en la Francia de Luis XVI, Luis XV, Luis XIV y todos los Luises, ¿ok? Que eran los reyes franceses, digamos, estaba el rey, su corte, ¿no es cierto? Gente, algunos privilegiados y el resto de las personas, los súbditos, ¿ok? Y los súbditos no eran ni libres ni iguales que el rey, o sea, el rey estaba acá arriba, nosotros estábamos los súbditos acá abajo, ¿ok? Entonces, digamos, la noción del Estado en ese momento es que existía para servir al rey, ¿ok? Y mejor dicho, el Estado era el rey y todos los demás existían para servir al rey que era el Estado, ¿ok? Con la Revolución Francesa, después de muchos pensadores y muchos puntos, se cambió esta idea, ¿ok? Y dijeron, bueno, el Estado ya no, o sea, yo soy libre igual, no voy a, podría ser libre e igual y decidir lo que yo quiera, pero viviríamos en caos y cada quien de nosotros ejercería su libertad y a su mejor real se debería entender, todo sería un poquito más caótico, ¿ok? Concordemos que tenemos que encontrar puntos en comunes para garantizar nuestra convivencia, ¿no es cierto? El derecho de uno empieza donde está el derecho del otro y todas esas cosas. Entonces, se crea esta ficción del Estado. Yo no sé si esto lo ven ustedes en sus cursos de derecho, ¿qué vendría a ser? Administrativo. ¿Alguien ha escuchado? Estoy repitiendo lo que en alguna otra clase han escuchado de manera muy simplificada, pero quiero entender la lógica de por qué hablamos de que surgió en Francia como algo que hacía la administración pública, ¿ok? Y es que luego de esta Revolución Francesa y luego de que todos somos iguales y libres, ¿ok? Se crea esta figura del Estado que no era un Estado encarnado en una sola persona que existía para que esta persona, digamos, pueda desarrollarse y ya está, sino al contrario, se crea un Estado basado en la idea de que todos estamos acordando vivir bajo ese Estado, ¿no es cierto? Nos agarramos de las manos y decimos, sí, vamos a trabajar, vamos a vivir de esta manera ordenada, ¿ok? Y va a haber una entidad intangible, ¿ok? Como es el concepto de Estado, que no la podemos tocar, no la podemos ver, ¿no es cierto? Que trabaje para gestionar los recursos públicos, ¿no es cierto? Los recursos naturales, todos los recursos dinerarios que tiene este colectivo, ¿no es cierto? Para garantizar ciertos elementos de calidad de vida de las personas y poder cada uno desarrollarse, ¿ok? Esa es la lógica. Entonces,
Con la Revolución Francesa como ejemplo, ¿okay? Que se dieron fenómenos similares en el mundo, pero la Revolución Francesa es de las más emblemáticas, se generó la idea del Estado o el aparato estatal, ¿ok? Yo creo que ustedes no el spoiler de la clase, pero el aparato estatal. Y este aparato estatal es lo que nosotros conocemos hoy por hoy como la administración pública, ¿ok? Entonces, quiero que en su mente se remonten a 1790, un año después de la Revolución Francesa, o 1793, por así decirlo, porque costó volver a coger tracción, en donde había que garantizar que la gente tenga por lo menos agua, ¿no es cierto?, alguna especie de servicio de sanidad, ¿no es cierto?, alguna condición de transporte, ¿no es cierto?, ciertos condiciones para su vida, ¿no es cierto?, una casa, luz, etc. Y entonces eso no lo prestaba nadie por iniciativa propia, porque ¿quién lo podía hacer? O sea, no podía ser que Claudia Linares, ¿no?, recientemente libre e igual en Francia, decida, voy a poner una empresa de prestar luz, servicio de luz eléctrica. No, eso lo tenía que hacer el Estado, porque para eso estaba, o sea, el Estado estaba para que las personas tengan condiciones mínimas que permitan desarrollarse, ¿ok? Y es por eso que durante muchos años, ya luego históricamente han habido otros momentos, pero en donde se entiende que el servicio es público porque lo presta el Estado, porque el Estado cuida lo público, ¿ok? Lo de que es interés de todos. Cuando hablamos de qué cosa es lo público, hablamos de aquello que es de interés de todos, ¿no es cierto? Ahora, el público tiene muchas excepciones, pero digamos, en la lógica del derecho de la regulación y de la lógica de la administración pública, ¿no es cierto? Lo público es lo de todos, ¿no es cierto? Lo privado es lo mío, ¿no es cierto? Lo que me pertenece a mí. Pero lo público es lo que le pertenece a todos. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo con este contexto histórico? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, ok. Entonces, cuando hablamos de esto del tema público, entonces entendemos que, o cuando hablamos, conectamos la idea de administración pública y servicio público, hay un sinnúmero de actividades que hace la administración pública que generan, ¿ok?, esta noción de servicio público. Tal vez nosotros, en las definiciones que ustedes me han dicho, obviamente nos referimos a aquellos servicios públicos, digamos, entendidos como esenciales, que son el agua, ¿no es cierto?, la luz, condiciones básicas de vida. Pero también es un servicio público, y acá viene toda la explicación, totalmente sin spoiler de lo que dice el resto de la clase, también hay que hacer, digamos, pensar que el hecho de que nosotros vayamos a la ventanilla de una municipalidad, nos atiendan, es un servicio público, ¿ok? Ellos nos están brindando un servicio, la administración pública nos brinda un servicio a nosotros. El hecho de que nosotros tengamos que registrar una marca también es parte de la labor que hace la administración. ¿Ok? Entonces, esta idea de servicios públicos, así como yo les he contado de la emocionante historia de Francia y la Revolución Francesa, es un tema que no tiene una sola definición, ¿ok? De hecho, esos son cuatro, digamos, juristas muy destacados, académicos, pensadores, ¿ok?, que tratan de encontrar la definición más precisa o la que ellos consideren más exacta sobre lo que es servicios públicos. Y vamos a ver que, si bien coinciden en algunos puntos, tienen redacciones distintas según la apreciación de cada autor. Entonces, nunca puedo pronunciar el nombre, Hariu, para Hariu, el servicio público es el servicio técnico prestado al público de manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública por una organización pública, ¿ok? Tiene dos: necesidad pública, organización pública.
Para Bielsa, que es un administrativista argentino, dice, toda acción o prestación realizada por la administración pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas y asegurada esta acción o prestación por el poder de policía. Correll dice, una empresa creada por las autoridades públicas dotadas de medios exorbitantes del derecho común en vista a dar satisfacción a una necesidad de interés general. ¿Ok? Y Gaspar Ariño dice, el concepto de servicio público hay que planearlo en un marco de un esquema más general, el de los fines del Estado, que no son los que deben ser identificados, sino observar los fines de la administración pública, que no son los que deben ser identificados. Acá me falta una letra. Pero que hay que identificarlos como los fines de la administración pública. ¿Ok? Nada, que no solo son los que deben ser identificados, sino observar los fines de la administración pública. Ya me acordé. Entonces, si se dan cuenta, cada autor de los que están aquí tiene una visión diferente, aunque concuerdan en que es una actividad que hace el Estado, ¿no es cierto? O las autoridades públicas, que viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? Que buscan satisfacer alguna necesidad, ¿ok? Aquí también dice satisfacer una necesidad, ¿ok? Y creo que por acá también están. Bueno, acá está, satisfacer una necesidad que tiene que ver con una organización pública respondiendo a una necesidad. O sea, buscamos satisfacer una necesidad. Entonces, si bien cada autor, y con esto yo quería decirles, no hay una única definición o una única distinción de los tipos que existen, de la definición de servicio público, pero sí hay 3 elementos comunes. Ok, lo voy a poner aquí esto en palabras. Digamos, acción administrativa. El otro punto es la satisfacción una necesidad para el interés general. Esos son, digamos, acá lo voy a poner, se reveló esto. Ok, esos son, digamos, 3 elementos que resultan recontra importantes para entender, no tener una comprensión de qué cosa es un servicio público, estos 3. Dice William, seguridad ciudadana también es un servicio público. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Seguridad ciudadana es un servicio público en base a lo que estamos indicando en esas características que estamos planteando aquí? ¿Quién me cuenta? Sí es una necesidad, Miriam dice que sí es una necesidad, William también. ¿Y por qué? ¿Por qué es una necesidad? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, uno de ustedes que me haga, digamos, la explicación en base a esos 3 elementos, ¿no? Acción administrativa, satisfacción de necesidad, interés general. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, William? Bueno, la seguridad debe entenderse no como la lucha únicamente contra la criminalidad, sino que es transversal a todas las actividades del ser humano, ¿no? Y cumple con los 3 requisitos que usted menciona. Es una acción administrativa que es ejercida por el Estado, desde el gobierno central y diferentes instancias de gobierno. Satisface una necesidad, porque sin seguridad no hay desarrollo, y es de interés general. Y como le decía al principio, no responde solamente a reprimir a la delincuencia, porque, por ejemplo, un semáforo malogrado es un riesgo a la seguridad. Entonces,
corresponde que sea arreglado. Un hueco en la vereda también es un riesgo a la seguridad. Entonces, es diferentes tipos de abordar ese concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Efectivamente, no es solamente entender el interés general como evitar, no sé, que hay un robo, sino es también generar un ambiente, ¿no es cierto?, de armonía, que es al final lo que el interés general busca. O sea, nosotros como personas, digamos, lo que queremos es que haya un espacio de tranquilidad, ¿no?, de bienestar, ahí está, de bienestar, que no solamente pasa porque atrapen a, no sé, a los ladrones, ¿no es cierto?, sino también pasa porque no haya, como dices tú, la luz del semáforo malograda, que nos pueda poner en riesgo, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que nos quedamos con estos tres elementos para identificar qué cosa puede o no puede ser un servicio público. En base, y solo para terminar este espacio, si la seguridad ciudadana es un servicio público en base a lo que nos ha explicado William y hemos acá conversado un poquito, digamos, sería un servicio público el contar con vestido, o sea, con ropa de vestir. O sea, ¿existiría la obligación de que el Estado nos dé ropa para vestir? ¿Qué creen ustedes? Es una necesidad, pero el Estado no tiene la obligación de brindarla, salvo en ocasiones muy de emergencia, digámoslo así, ¿no? Ok, salvo en situaciones de emergencia. ¿Qué piensan los demás? Freddy estaba refiriéndose a la seguridad ciudadana. Es individual, dice. ¿Por qué es individual? Perdón, hay toda la huella de la calle, pero yo no sé qué pasó hoy día con el tráfico fuera de mi casa. Si se escucha ahí, pip, 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 es porque está acá acostado. A ver, ¿por qué es individual, Freddy? A ver, alguien que quiera ayudar a Freddy en la definición. Maruja. Doctora, disculpe, ¿se podría repetir la pregunta, por favor? ¿Perdón? ¿Se podría repetir la pregunta, por Ok, favor? la pregunta es la siguiente. Si hemos definido que para que se considere un servicio público hay que analizar, o sea, tiene que tener tres requisitos, por así decirlo. Que requiera una acción administrativa, que busque la satisfacción de una necesidad en pro del interés general, ¿ok? Tres elementos. Entonces, contar con ropa, ¿ok? Con el vestir, ¿ok? ¿Es un servicio público o es, como dice Freddy, un elemento individual? Pienso, doctora, que actualmente es un elemento individual. Sin embargo, esto podría darse dependiendo, ¿no?, de la necesidad de la población. Digamos, si hay una extrema pobreza, por ejemplo, que anteriormente, bueno, hace 20, 25 años, la población éramos extrema pobre, ¿ya? Venía a ropas escolares, tanto uniformes, zapatos, y estos han sido elaborados por los MIPES, ¿ya? Y eran de buena calidad. Yo lo he usado, ¿cómo se llama? Implementos escolares, y también de mi generación también lo han usado. Yo pienso que esto, dependiendo de la situación del país, si estamos extremo pobre, creo que ahora ya lo hemos superado, doctora. Entonces ya creo que ya no sería necesario. Ok, efectivamente. Hay un punto en el que hay que identificar, de repente hay algunas circunstancias en donde el Estado tiene que hacerlo, pero proveernos ropa a todas las personas, ¿ok? No cumple con la necesidad, o mejor dicho, hay otros mecanismos para satisfacer esa necesidad. Y por último, digamos,
entramos en un escenario de variabilidad, ¿ok? Sí, por lo menos necesitamos vestir, ¿ok? Pero va de ahí a gente que tiene, no sé, un cuarto lleno de zapatos, ¿ok? Entonces, digamos, es muy amplio el momento en el que entendemos satisfecha una necesidad cuando hablamos de vestir. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de que tengamos agua o de que tengamos luz, ¿ok? Es algo tan, o de que tengamos seguridad, como decía William, es algo que se necesita como tal, ¿ok? O sea, como mínimo para poder generar este bienestar, para satisfacer esta necesidad. ¿Ok? Entonces, va en esa lógica y por eso, digamos, hay que siempre hacer la evaluación, porque hay lugares, por ejemplo, el transporte público. ¿Es un servicio público o debería cada quien velar por su carro y ver cómo se transporta? ¿Qué creen ustedes? Es un servicio público. Ofelia dice que es un servicio público. Porque cumple. ¿Por qué, Ofelia? No quiero robarte la respuesta. Ya. Es un servicio público porque se constituye en una necesidad, por un lado, y en un derecho que le asiste al ser ciudadano. En ese contexto, le corresponde al Estado satisfacer esas necesidades desde las políticas, ¿no? Y lo que dice Ariño, por ejemplo, en este caso, que son fines del Estado, establecer, satisfacer las demandas, ¿no? Y son fines también de la administración pública que este usuario o que este ciudadano obtenga ese servicio, ¿no? De la mejor calidad. De acuerdo, Ofelia. O sea, cuando pensamos en qué es lo que o sea, los ciudadanos en general tienen que tener para generar bienestar, ¿no es cierto? El bienestar parte de la lógica de que necesitan, por ejemplo, desarrollarse en su actividad laboral, necesitan ir a estudiar, ¿no es cierto? Necesitan ir a comprar cosas y no necesariamente a veces es que uno lo pueda hacer a pie. O por último, si es que va a hacer a pie, que haya una vía, ¿no es cierto? Una vía que sea caminable, Carreteras. una calle, una vereda. Entonces, claro, ahí ya entramos a ver, digamos que el transporte público sí es un servicio público, ¿ok? Claro. Creo que ya hemos llegado, estamos claros sobre qué cosa es un servicio público. Entonces, continuemos con la clase porque vamos a averiguar cómo se define de ahí qué cosa es lo que hace el Estado con él. Entonces, la finalidad de los servicios públicos, para así como hacer el repasito, es satisfacer una necesidad pública o de interés público, ¿ok? Y este interés público, esta necesidad pública es la suma de intereses individuales que se presupone que todos los individuos tienen que tener, ¿ok? O bueno, no todos, pero sí la gran mayoría de ellos tiene que tenerla. Entonces, cuando hablamos de cómo nos organizamos o cuál es la forma de organización para la prestación del servicio público, hay que tener en cuenta que una organización tiene que considerarse elementos, ¿no es cierto? Bienes, cosas que tenemos que tener y actividades para que se pueda generar la prestación de ese servicio, ¿ok? Y eso, digamos, en la teoría económica de las actividades, es una empresa. ¿Okay? Yo sé que una empresa está súper relacionada con el tema privado, pero una empresa también es como el emprender, el realizar una actividad. Entonces, la idea del servicio público como una organización es que hay organizaciones que son inseparables de la noción de servicio público. Por eso está el servicio público de las fuerzas de seguridad, ¿ok? No busca solamente así disolver lo que decía Soneto William, pero no solo busca, no sé, atrapar a los ladrones, sino busca una organización y una actividad general de seguridad. Entonces, ¿qué cosas son lo mínimo que tengo que garantizar de seguridad para las personas? No sé, que las calles sean seguras, que transitar en ellas tenga predecibilidad, ¿no es cierto? Iluminación, no sé, que hayan personas que puedan accionar en caso haya una amenaza a la seguridad individual de las personas, ¿no es cierto? Hay que identificar todos los elementos. No puede ser un servicio público nada más, no sé, atrapar choros. Y todo lo demás, o sea, y no sé, el exceso de velocidad, no sé, las manifestaciones, todas las otras cosas que pueden significar una amenaza para la seguridad pública, también tienen que ser gestionadas por esta organización encargada del servicio público. Entonces,
Este servicio público puede ser prestado directamente por la propia administración del Estado, la propia administración pública, ¿ok? Acá voy a poner la administración para que no se confunda, me falta la palabra pública, ¿ok? O puede ser prestada indirectamente a través de un concesionario o un contrato de, y acá voy a poner entre paréntesis para que cuando ustedes lo revisen se entienda mejor, ¿ok? Un privado a través de un contrato de con... Para que ustedes se acuerden cuando estudian. ¿Ok? Entonces ya se movió todo esto. Ok, directamente por la administración pública o indirectamente a través de un concesionario. Esa es la lógica detrás de esto. Ahora, hemos hablado hace un ratito sobre la administración pública, así que voy a saltar esto, pero básicamente la administración pública viene de la lógica, esto es en la época de el rey de Francia, del Estado de Policía, ¿no es cierto? Y esta es la administración pública en el Estado de Derecho. Y cuando hablamos de la administración pública en el Estado de Derecho, vemos que la función pública, ¿no es cierto?, se plasma en relación del administrado y de la administración pública, ¿no es cierto? La administración pública asume un papel destinado a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía y cumple un rol a favor del ciudadano, ¿ok? Que es como entendemos la administración hoy por hoy. Entonces, la administración pública en el derecho peruano está recogida, digamos, desde el artículo 43, en donde habla de que el Estado es un Estado de derecho, ¿no es cierto? Un Estado regido por las normas y que la función que satisface la administración pública es de prestación de un servicio, ¿ok? Por eso dice que es prestacional, ¿ok? Y se convierte en un instrumento para poder lograr estos fines, este bienestar, esta satisfacción del interés general, ¿ok? Y además, digamos, en la Constitución o como definición de todas las leyes de nuestro país, los servicios públicos son actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas creadas por las constituciones o las leyes para dar satisfacción, acá está solo ese repaso, digamos, de lo que hemos visto, en forma regular y continua, que esa es la característica del servicio público, regular y continua a cierta categoría de necesidades que son de interés general, ¿ok? Bien sea de forma directa o indirecta. Como nos dice acá, son una tarea admitida por una entidad pública. Y entonces, acá hay como un montón de texto que ustedes pueden leer, pero, digamos, quiero que quede claro que puede ser que hay tipos y tipos o formas de prestar un servicio público, ¿ok? Y también de eso responde, digamos, al momento, al tiempo, a la concepción que se tenga. Si ustedes hubieran preguntado en los años 70, comienzos de los 80, quién prestaba el servicio público y quién eran los únicos o entidades o formas que podían prestar el servicio público, ya te doy, Ofelia, el pase, te dirían el Estado, ¿no es cierto? El Estado es el que tiene que brindar los servicios públicos. Pero luego se definió que no necesariamente es solo el Estado, sino que también podía ser el privado, solo que había que generar las condiciones para que ello sucediera así. Ofelia, te di con la mano levantada. Sí, justamente me trae a colación lo que usted decía en las clases anteriores, ¿no? En realidad, la intervención de una entidad privada sucede cuando, por ejemplo, en el caso de las condiciones que hablábamos en las zonas rurales, para los temas, digamos, de electricidad, de carreteras, nace justamente en esta lógica de la necesidad de un usuario o de un conjunto de usuarios, ¿no? Entonces se convierte en una política que después se constituye en planes, programas que son administrados. Pero cuando existe un modelo, como en este caso, ¿no? El modelo adoptado por un país, en nuestro caso el modelo neoliberal, entonces permite que la empresa sea parte de esta lógica de llevar servicios, ¿no? De llevar servicios en este marco de las condiciones que puede establecer, por ejemplo, el Estado peruano, ¿no? A lo mejor
por varios mecanismos, ¿no? No solamente puede ser por APP o por diversos adjudicaciones, ¿no? Sin embargo, lo que quiere el Estado siempre va a ser satisfacer esa demanda por la que nace justamente un presidente, pues, ¿no? Un presidente nace para satisfacer las demandas. Entonces elegimos a los alcaldes para que nos satisfagan las demandas de la seguridad. Entonces, ¿cómo lo haga? En el tema del servicio público, puede optar por un mecanismo de la articulación con el privado, ¿no? Y a través de su marco legal que permite que en este caso una empresa pueda ser parte de la solución de este problema, ¿no? Para eso, por ejemplo, por las carreteras que tenemos y todos los problemas que hay con los peajes, es justamente ese marco del derecho en que se instalan para brindar ese servicio, ¿no? El problema está en cómo se estipula probablemente el marco de la contratación, que no es tan justo para nosotros, ¿no? Que finalmente pagamos, ¿eh? Finalmente pagamos ese servicio, probablemente 100 veces más. Pero acá lo que, por ejemplo, lo que probablemente siempre la escuchaba yo y también hemos discutido en algún momento, que en las zonas precisamente rurales, que debería el Estado atender estos servicios, no los puede atender por las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Por las características de la zona, la ruralidad, la dispersión, la densidad poblacional, la altitud, ¿no? En las cuales el servicio no puede llevarse como se lleva acá en Lima, ¿no? Entonces eso incrementa sus costos y por eso también la oferta privada es poco atractiva, ¿no? Poco atractiva porque lo que usted señala, no hay carreteras, o sea, el Estado todavía no les da ni siquiera eso. No hay luz, como escuchábamos en las noticias con respecto a algunas alcaldías o regiones, ¿no? No hay servicios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer justamente en esta lógica de insertar a la parte privada y ver de qué manera si puede ir generando polos de desarrollo, ¿no? En esas zonas rurales, encontrar de qué se puede desarrollar para ir generando esta microeconomía, porque si no yo le pongo una carretera como la de Odebrecht y solamente pasan 2 carros o 3 carros, eso no es ganancia para nadie. Entonces, cuando uno establece una carretera, es porque, por ejemplo, le va a dar la concesión a una empresa, a una ruta determinada, y por lo tanto ella ya ha hecho sus cálculos que van a pasar pues 1000 personas diarias, ¿no? Entonces eso le va a traer a él beneficios. Y con eso pues se constituye y se atiende este servicio público, ¿no? Eso quería comentar porque siempre cuando le escucho, la vinculación con las otras clases me nace justamente porque usted lo explica también que al final uno puede entender que el servicio público es un derecho del ciudadano, ¿no? Y que por lo tanto la forma en la que debe llegar, eso lo tiene que prever pues el gobierno y sus funcionarios, la administración pública, ¿no? Lamentablemente tenemos pues en estas concesiones, tenemos muchos problemas de corrupción, ¿no? Y eso es lo que opaca que una administración pública sea eficiente, ¿no? Eso quería compartir, profesora. Gracias, Ofelia. Sí, o sea, digamos, y tomo tu punto, y ahí y para que todos hagamos este espacio de más de como de reflexión, que justamente, digamos, ustedes, estamos en una clase de Derecho de la Regulación, ¿ok? Dictar Derecho de la Regulación es súper complicado en la coyuntura actual porque de verdad que todo se aguas por todas partes, pero digamos, ya eso supera, digamos, la capacidad a veces de prever lo que las normas quieren prever, ¿ok? Porque partamos de la lógica, ustedes son estudiantes de Derecho, la ley siempre llega después, lamentablemente, de que se genera, digamos, la costumbre, la necesidad, la aplicación, digamos, en el constante, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, o sea, cuando hablamos de servicios públicos, hay que enfocarnos en que, claro, hay que identificar cuáles son, ¿no es cierto?, con amplitud. Y luego, digamos, también toca hacer el análisis de quién resulta o cuál mecanismo, más que quién, cuál es el mecanismo que resulta mejor para brindar el servicio público de la mejor manera posible. Y ahí sí, yo siempre soy crítica digamos, de ser dogmáticos y decir, no, el Estado lo tiene que hacer porque el Estado es el que nos cuida a todos, es padre,
de todos los peruanos, entonces él se va a encargar de hacer todo, todito, todo, porque el Estado así lo tiene que hacer, porque es el único que tiene esa capacidad. También no me gusta cuando la gente se pone muy dogmática y dice, el Estado no debe hacer nada y el privado lo tiene que hacer todo, porque el privado tiene más conocimientos y entonces, y más capacidad y todo lo demás. Entonces yo creo que cuando se pone uno a plantear ya desde el punto de vista de ustedes como estudiantes y van a en sus vidas académicas, si alguno se dedica a esto, a hablar del tema de regulación, ¿ok? Hay que hacerlo tipo libre de dogmas, pensando qué es o cuáles son las alternativas que se tienen, ¿ok? Y viendo también las condiciones en las que estamos, ¿ok? Sucede que van a tener, o sea, estados del primer mundo que comparativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una Alemania tiene muchas cosas que son brindadas por el Estado. Ya casi hay muchas cosas privatizadas, pero por ejemplo, el transporte público de las ciudades es administrado por una empresa municipal. Ok, ¿eso lo podemos hacer aquí? En realidad no, porque, por ejemplo, el Estado no puede tener actividad empresarial, salvo que sea permitido y no haya una forma distinta y haya una necesidad claramente justificada por la ley. Entonces, nuestra Constitución está hecha para pensar que el Estado no puede hacer actividad empresarial, sí puede hacerlo el tercero. Entonces, si el Estado no puede hacer la actividad empresarial, entonces tiene que generar el marco normativo para que esa actividad empresarial que se echa por el privado, sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos, tenga las coberturas, digamos, que permitan que se preste adecuadamente, ¿ok? Siempre va a fallar algo, ¿ok? Porque cuando uno redacta un contrato, se ponen todos los 55.784 supuestos que puedan haber, ¿ok? Y hay uno o dos en los que uno no se pone a pensar y justamente esos son los que pasan. Pero sin duda otro tema es tipo la mala fe que se envuelve alrededor, digamos, de los servicios de prestación, digamos, de la prestación de los servicios públicos, que ya eso, digamos, no va ni con la ley ni con la regulación, es contra la regulación, pero es lamentablemente una situación coyuntural que se da en nuestro país y en otros países, ¿ok? Porque nosotros, o sea, es como una degeneración, que existe. Entonces, yo lo que les pido, digamos en todo este contexto, para que ustedes tengan la capacidad de analizar justamente sin, no sé la palabra es sesgo, pero sin negarse a mirar todo el panorama, ¿ok? Porque cuando hablamos de servicios públicos, hace, no sé, 30 años el Internet no era un servicio público y ahora el Internet es un servicio público porque no podríamos ni siquiera ustedes estar acá educándose virtualmente. Entonces, hay que ir analizando y yo siempre les pido que nunca sean súper cerrados, dogmáticos y crean que hay una sola verdad, ¿ok? Porque cambian los escenarios. En Francia, ¿quién más iba a prestar un servicio público ahí luego de la Revolución Francesa? No existía. O, por ejemplo, en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se destruyó todo, todo, no quedó ni una piedra encima de otra piedra, ni un edificio, ciudades destruidas. Entonces, ¿cómo podrías tú argumentar en una Alemania posguerra que el servicio de electricidad tenía que prestarlo una empresa concesionaria? ¿Me entienden? Entonces, hay que leer el tiempo también. Pero ahora tienes una Alemania reconstruida, ¿no es cierto? Potencia europea, que sí ha privatizado muchas de sus cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el tema de la telefonía, entre otros. Entonces, hay que analizarlo en el tiempo, ¿ok? Ahí mi reflexión ahí de todo corazón, porque a veces la gente se ciega ahí con la... Bueno, entonces, así como las características que teníamos aquí, que son como que los requisitos más que las características en base a estas definiciones, aquí hay un esquema bien bonito de qué cosas son o cuáles son las características básicas de todo servicio público. Y son 4, no son tan complicadas, las van a encontrar en muchos textos, pero uno es la generalidad, ¿ok? Es decir, que todos los habitantes, todos los ciudadanos tienen el derecho a gozar de ese servicio, ¿no? El tema de general, de público, ¿ok? La uniformidad, que es que todos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones. O sea, no vale decir, vamos a hacer la prestación, no sé, regulatoriamente, ¿no es cierto? Vamos a dar, no sé, agua purificada 100% a este lugar, a estos ciudadanos, y agua purificada al 80% a estos. No, el objetivo es que sea a todos por igual, ¿ok?
Regularidad quiere decir que tiene que ver las reglas, ¿no es cierto?, y las condiciones para que ese servicio se preste de manera regular, ¿ok? Siempre, siempre. Y continua, que quiere decir que continuamente hay que satisfacer la necesidad pública. O sea, no, si nosotros tenemos tuberías y todo el tema del sistema de prestación de agua, ¿ok? La continuidad es que, perdón, haya siempre agua. No basta solo con tener las tuberías, ¿ok? Igual, para avanzar el tema de alumbrado público, que estén los postes, pero que también haya la luz en mi cerebro murió, en la prestación del servicio, ¿ok? En todo el continuo. Otras características, casi siempre son actividades en donde no hay competencia, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad pública, si bien, digamos, hay empresas de seguridad privada, ¿no es cierto?, que resguardan, no sé, oficinas, bancos, etcétera, no es, digamos, ni por asomo una situación en donde vaya a haber una competencia, o sea, no, la policía no tiene competencia, ¿ok? Es fuerza de la policía. Y hemos hablado en la clase de la competencia sobre los monopolios naturales que hay también muy pocas posibilidades de competir, ¿ok? Están sujetas a regulación gubernamental, exactamente por esas características están sujetas a regulación gubernamental. Algunos servicios públicos pueden funcionar de modo más eficaz como monopolios, ¿ok? Como el tema de los servicios públicos tipo agua, luz, etcétera. Se traduce principalmente en control de tarifas y servicios, ¿ok? Porque eso sí está controlado. Hemos hablado, creo, en esta clase, sobre todo en la de competencia, mucho sobre el control de precios, ¿no es cierto? Pero no vamos a controlar el precio de todo. De hecho, en el Perú lo hicieron en los años 80, entre el 85 y el 90, y no nos fue bien, ¿ok? Controlar todos los precios no es la solución, porque se congelan y se desfasan, y la economía, lamentablemente, para bien o para mal, es una fuerza que se mueve sola, ¿ok? Entonces, controlar precios no necesariamente es la respuesta en todos los casos, pero en el tema de servicios públicos sí lo es, porque hay un solo competidor. Hay potencial de conflicto entre el interés público y el privado, ¿no es cierto?, respecto a quién maneja los servicios públicos. No debe perseguir fines de lucro, en teoría, tiene que buscarse el interés de comunidad, y ahí es donde vienen, creo que en varias clases ustedes han dicho, tipo, a veces brindar el servicio de electricidad en las poblaciones más remotas de la sierra definitivamente no es económicamente lucrativo, ¿ok? Ni llevar el agua potable a lugares muy lejanos, o sea, no es lucrativo, ¿ok? Pero ahí prima, ¿ok?, el hecho de que es un servicio básico, público, esencial, que necesitan las personas para poder desarrollarse, ¿ok? Por eso, digamos, entra toda la teoría de que el Estado es el que tiene que garantizar que eso llegue, porque al privado, no, obviamente le va a parecer súper económicamente atractivo brindar un servicio, no sé, en Lima, que hay 10 millones de habitantes, ¿no es cierto?, que brindarlo en una población que está dispersa en un clima muy agreste, ¿no es cierto?, a 3.500 metros de altura o más, ¿no? Pero esos también son ciudadanos y también hay que brindarles el servicio, ¿ok? No sé, hay Vilma que dijo lo de derecho constitucional. Bueno, y la prestación puede ser hecha por un organismo público, ¿ok?, o por particulares, según sea la historia. ¿Cómo se crean los servicios públicos? Aparte, por toda la lógica que hemos venido explicando durante toda la clase, se hace a través de la Constitución, ¿ok?, o por normativas establecidas por la ley, ¿ok? Crear un servicio público significa que el Estado ha decidido suministrar prestaciones directa o indirectamente a la colectividad, bien sea que el Estado asuma la administración, la gerencia o el manejo de esta actividad para satisfacerla de manera regular y continua, cierta categoría de necesidades de interés colectivo, teniendo la iniciativa y el control sobre esta prestación a cargo de los particulares. Para la creación de los servicios públicos deben tomarse las previsiones legales pertinentes en prever que haya el presupuesto y que haya la normativa, ¿no es cierto?, y las entidades que se encarguen de brindar los servicios. Entonces, cuando estamos hablando de prestación de servicios públicos, hay tres cosas que tenemos que garantizar ya en la práctica, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a prestar o quién va a supervisar su prestación? El marco normativo, ¿no es cierto?, que existe para
la prestación adecuada de ese servicio para garantizar que satisfaga el interés general de los ciudadanos y el tema de que haya chiqui chiqui, chin chin, así, para pagar todo lo que eso cuesta. O sea, las entidades reguladoras, tipo de los IPTEL, de los CITRAN, de los INERMIN, tienen que tener un presupuesto para poder cumplir con su labor de regular los servicios públicos, ¿ok? Si queremos tener una empresa o la prestación de servicio de transporte público, tiene que haber los fondos para gestionar ese sistema. Y así, el tema de seguridad debe destinarse los fondos para la prestación del servicio de seguridad. Creo que se entiende, digamos, la necesidad de que haya también dinero para brindar el servicio. Y así es como llegamos al mundo de cómo clasificamos los servicios públicos, ¿no es cierto? Hemos dicho que los servicios públicos satisfacen al interés general, ¿no es cierto? Buscan satisfacer necesidades, pero hay servicios públicos, como se dice, esenciales, sin los cuales las personas no pueden vivir, ¿ok? O desarrollarse, no vivir y desarrollarse. Y hay otros que son no esenciales, ¿no es cierto? Que puede ser que van a satisfacer necesidades de interés general, ¿ok? Pero su no prestación no pondría en peligro la existencia del Estado o de la situación o de la condición de las personas. Ejemplo, la ropa, ¿no es cierto? Mucho que esencial es el agua, la seguridad, ¿no es cierto? La luz, las vías, ¿no es cierto? Pero no esenciales, por ejemplo, está la ropa, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, el contar con un vehículo propio, ¿no es cierto? Que existe regulación, o sea, en el Perú hay regulación del tema de los textiles, o sea, por ejemplo, el tema de cómo abrir una tienda para ropa, ¿no es cierto? El derecho, la licencia y funcionamiento, etcétera, pero no es que tiene que prestarlo la administración pública y sin lo cual los ciudadanos no podrían vivir, ¿ok? Hay también servicios públicos que son permanentes, ¿no es cierto?, que están continuos, y servicios públicos que son esporádicos. Por ejemplo, hace un ratito alguien comentó por aquí, de Yanira, qué pasa cuando sucede un hueco o un desastre, ¿no es cierto? En ese momento entra en actividad lo que es, digamos, todo lo que hace defensa civil, ¿no es cierto?, para mitigar, digamos, el impacto que tiene esa situación en la población. Entonces, no todo el tiempo el Estado va a construir carpas para que vivamos en ellas en caso de una tragedia, o sea, en general, pero en caso de una tragedia, sí. ¿Ok? Entonces, esas son las características, los tipos, la clasificación de los servicios públicos. Existen también servicios públicos administrativos, ¿no es cierto?, como aquellos que están directamente realizados por la administración pública, que puede ser desde sacar tu licencia, ¿no?, los más relacionados con la actividad administrativa. Pueden haber servicios públicos comerciales o industriales, ¿no es cierto?, garantizar que se preste o sea, que haya, el Estado no lo tiene que prestar, pero que, por ejemplo, haya, no sé, una tienda de ropa. Entonces tiene que generar el marco para que esa tienda de ropa sea segura, venda ropa por lo menos decente, nueva, ¿no es cierto? Aquí en el Perú, por ejemplo, hay una ley que prohíbe la importación de ropa usada. Entonces, también está regulando, digamos, en cierta medida el servicio industrial comercial de la venta de vestimenta, ¿no? Para obligatorios, que son indispensables para la vida del Estado, u optativos, directos, que son la prestación asumida directamente por el Estado, o concesionados a través de los concesionarios. Y hay que entender que, digamos, esto creo que lo resumí hace un ratito, hay que tener claro quién lo va a hacer, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer y con qué marco normativo se va a desarrollar. ¿Ok? Aquí hay una lectura muy interesante de Diego Segarra, ¿ok?, del servicio público a los intereses, a los servicios de interés general, la evolución, digamos, del service public, desde una visión distinta a la francesa, que es la norteamericana, ¿ok? Está aquí el link para que lo puedan revisar. No sé si el link todo está habilitado, porque a veces me lo cambian la gente de la Católica. Sí funciona, ¿ok? Entonces, sí, para los que quieran complementar, ¿no es cierto? Aquí no, aquí.
O sea, no, acá está. El tercer artículo nos explica la evolución de la definición del tratamiento del concepto de servicio público desde la Edad Media hasta nuestros días. ¿Ok? El autor nos explica las teorías que se han esbozado a lo largo de la historia respecto al servicio público debido a los cambios políticos, sociales y económicos. Asimismo, nos expone los elementos básicos y caracteres esenciales y principios como son continuidad, mutabilidad, igualdad, etc. Entonces, quien quiera profundizar en este tema, ahí lo puedo compartir en el chat. En el chat del WhatsApp. Aquí. Ah, aquí. Listo, por aquí. Listo. Ok. ¿Dónde fue? Ya se fue esto. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue. Voy a hacer una introducción. Voy a avanzar con lo de la clase, creo que no nos va a caer el tiempo, pero ahí lo revisamos la próxima semana. Pero ya, si ustedes se han dado cuenta, yo a veces hablo de temas de la clase y a veces las diapositivas no van conmigo, pero es porque todo está en la presentación, pero si yo me pongo a leer cada diapositiva, digamos, en orden, ustedes se duermen, yo me aburro y la clase no está tan divertida. Entonces, un poco de conversación. Bueno, entonces, entramos a la segunda parte y esta pregunta ya nos la hemos hecho, pero quiero que de ustedes salga. ¿Por qué regulamos los servicios públicos? ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Ok? ¿Por qué no los dejamos ser? ¿Por qué regulamos los servicios públicos? ¿Quién me ayuda? Para establecer lineamientos bases para los cuales se pueda dar o brindar dicho servicio. Definir lineamientos básicos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Para asegurar la calidad del servicio, Ok, asegurar la calidad. evitar abusos también. Evitar abusos. Evitar abusos. Muy bien, William, ahí está. Hoy inspirado, atinado en los temas de la clase. Ok, sí. Para garantizar la calidad, abusar los servicios, lineamientos bases, es decir, como condiciones mínimas, ¿no es cierto? Para tener también un canal de reclamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Para tener precios que sean accesibles, ¿ok? Para todo eso regulamos los servicios públicos. Y la motivación, como dice acá en esta diapositiva, está hecha en virtud a aquello que brinde, digamos, las condiciones de tiempo, lugar, espacio y condiciones para satisfacer ese interés público. Y en aquellos casos en donde hay las famosas fallas del mercado, la regulación también va a tratar de mitigarlas, ¿ok? Entonces, casi siempre hay regulaciones o situaciones generadoras de regulación cuando hay monopolios, ¿ok? Conductuales, porque así funciona el mercado, o naturales, cuando hay bienes públicos, cuando hay externalidades, cuando hay déficit de información, o sea, cuando hay fallas de mercado. Entonces, el cambio del rol del Estado en la economía también representa un cambio en el rol regulatorio del Estado, ¿ok? Eso ya no es una pregunta, sino es así como una afirmación, ¿ok? Porque si pensamos en el Estado de 79, cuando fue la Constitución del 79 emitida, ¿no es cierto?, del 80, ¿no?, de los 80, estamos pensando en un aparato del Estado muy grande, porque parte de lo que hacía el Estado, además de, no sé, brindar el servicio público de atención a nuestras situaciones, a nuestras solicitudes, digamos, como ciudadanos, de, no sé, el DNI, la licencia de funcionamiento, etcétera, y el cumplimiento de los marcos normativos, el Estado además era prestador de servicios públicos, ¿no? La empresa de telefonía, la construcción de carreteras, etc.
Pero cuando le quitamos ese rol en base a la Constitución del 93, ese rol empresario del Estado, porque ahí quiero hacer así como un recordatorio, que es que la Constitución del 93 no es que le dice al Estado que no puede intervenir en la economía. Creo que eso es una cuestión que se maneja mal conceptualmente, porque la gente dice, ah, no, el Estado no puede intervenir en la economía, todo lo va a hacer el privado, el Estado no hace nada. No, o sea, el Estado sí puede hacer. Puede generar normas que garanticen la calidad del servicio, ¿ok? Que lo haga o que no lo haga y es otro tema, pero sí puede, ¿ok? Y puede intentar, digamos, generar un escenario de simular lo más posible o de incentivar, ¿no es cierto? Más que de simular, pero de simular porque simula, digamos, estima los precios de las tarifas, ¿no es cierto? Simula que existe competencia y luego en base a eso determina el precio de una tarifa. Pero también, digamos, de que haya las condiciones o los requisitos mínimos o esto que hemos dicho, ¿no? Los estándares de calidad para que sea un servicio público adecuado, ¿ok? Entonces, nuestro Estado ha cambiado también su rol. Entonces, obviamente contrastamos el mercado, ¿no es cierto?, que es en base a la libertad con restricciones muy limitadas, que es así, libertad, el mercado se regula solo, ¿no es cierto?, y el interés público. Entonces, ahí como que cuando el mercado se pone muy creativo, uno dice, espérate, todo bien con generar tus incentivos, pero hay que cuidar el interés público. En esas cosas que son servicios públicos, o sea, no sé, si ustedes han visto, digamos, el mercado de automóviles, ¿ok? El mercado de automóviles tiene desde automóviles, digamos, bastante básicos, ¿no es cierto?, y económicos, hasta, no sé, Ferraris, ¿ok? Y ahí, digamos, cada quien se ondula, digamos, en estas variabilidades y lo que el Estado hace básicamente es regular, no sé, que si el vehículo tenga condiciones básicas para garantizar la seguridad, ¿no es cierto? Pero no es una cuestión que sea de impacto al interés público y por eso tenemos que establecer una regulación muy exacta. Tal vez hay regulación para el uso del carro. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la prestación del servicio de agua y saneamiento, ¿ok? El mercado tiene su dinámica, pero el interés público, digamos, pisa más fuerte y obliga a generar una regulación que proteja la cobertura, el acceso, etc. Entonces, ¿cómo generamos un espacio de regulación? A través, puntualmente en el caso de los servicios públicos básicos, ¿no es cierto?, a través de los reguladores. ¿Ok? Las entidades reguladoras tienen la misión de garantizar un marco institucionalidad de seguridad y estabilidad para las reglas de juego e inversión dentro de la prestación de estos servicios públicos. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es que el regulador contribuya, ¿no es cierto?, contribuya con su labor a tener un sector con un buen desempeño. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, los reguladores, y yo acá pongo siempre el arte de la regulación. El arte de la regulación, que es una herramienta de los reguladores, consiste en el entendimiento de las relaciones entre la estructura del mercado, el diseño de las reglas y los requerimientos institucionales. Y con esto acá hago, creo, tal vez la última reflexión de la clase de hoy. Porque en nuestro país sucede, ¿ok?, que pasa una cosa y de pronto se nos ocurre poner la regulación más estricta nunca antes vista, ¿ok? Consecuencia de eso, a veces pasamos de no tener regulación o tener una muy relajada a tener una que es súper densa y súper pesada y súper exigible, que básicamente es muy compleja de cumplir en el grado de desarrollo, digamos, de las actividades en el Perú. Entonces, yo lo que les pido es que cuando a ustedes les toque estar en la parte jurídica de algún ministerio o siendo congresistas que generan regulación en el futuro, siempre piensen, digamos, en todo el contexto, no solamente de lo que se quiere, que eso es bien fácil. No. Yo quiero, por ejemplo, que voy a dar el ejemplo del control del precio. Yo quiero que las farmacias no especulen con los precios, ¿no es cierto?, de los medicamentos porque tengo que garantizar que las personas tengan acceso a los medicamentos a un precio accesible, ¿ok? ¿Cómo regulo? ¿Qué se le ocurrió al Congreso?
poner un delito, ¿no? El delito de especulación y que te vas a ir a la cárcel si especulas con los precios o digamos, no decides precios más altos, ¿no es cierto? Pero en la práctica lo que genera es un mercado negro peor, ¿no es cierto? Porque ya no hay, o sea, se distorsiona todo. No digo que no tengamos que controlar el tema de los precios de los medicamentos, no controlarlos, pero generar medidas para que haya una oferta diferenciada de precios de los medicamentos. Pero no puede ser que solo pensemos que la solución es como que prohibirlo o ultra regularlo, ¿ok? Porque el arte de la regulación es poner una regla, ¿ok? Que va a ser cumplida, sin duda le van a pasar cosas en el tiempo y va a tener que ser actualizada, pero que cumpla con el objetivo, ¿ok? Esa es la lógica. Y siempre regular va a implicar, no quiero que se entienda una negociación en el mal tono de un amarre, corruptela y esas cosas, sino en el espacio en donde se dialoga sobre cómo establecer las mejores reglas que resulten de una aplicación más eficiente, ¿ok? A veces regulamos, no sé, desde la perspectiva del lugar en donde está el regulador, ¿ok? Pero el regulador no ha vivido la experiencia del usuario o de aquella entidad que va a ser regulada. Y entonces saca una regulación que dice, pero esta es una pieza maestra de regulación y en la vida real no se aplica, ¿ok? Entonces regular no es fácil, ¿ok? Poner normas o poner requisitos o poner condiciones a través de las normas, porque eso es lo que es regular, ¿ok? No es tan fácil como que, ya, hagamos esto. Hay que analizar todo el camino de cuáles son las consecuencias o las condiciones que van a suceder de poner una u otra regulación. ¿Ok? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Obvio, después uno no puede retroceder en el tiempo, pero hay que pensar en cuáles pueden ser las consecuencias o las condiciones en que genera una regulación. ¿Ok? Determinada. No solamente hay que hacer una evaluación de, como dicen, 360, de todos los ángulos posibles. ¿Ok? Factores para la efectividad de un regulador, el marco legal, ¿no es cierto?, los recursos disponibles y la capacidad técnica de los funcionarios. Ya hemos hablado un poquito cuál es la finalidad de los organismos reguladores, ¿no es cierto? Y ahí está la ley marco de organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos, que, digamos, cumple o tiene el objetivo de generar este marco normativo para que los reguladores puedan efectivamente trabajar y cumplir con el objetivo, que es que hayan tarifas accesibles, pero que garanticen la cobertura del servicio en un para un determinado servicio digamos, a nivel nacional, ¿no es cierto? Bueno, ahí entran los reguladores, tienen varias funciones, tienen una estructura, y aquí yo les dejo, acá siempre lecturas recomendadas, así que ya les voy a pegar esto. Algunas lecturas de Jorge, esa es una de Jorge Danos, que es una lectura creo que relativamente antigua, pero muy buena, ok, solamente Jorge Danos es de los principales especialistas académicos del derecho de la regulación en el Perú, o sea, por sus manos han pasado muchas opiniones regulatorias, sobre todo en temas de servicios públicos, muy capo. Y también está el doctor Tassano, que también tiene un artículo sobre el derecho, acá los vamos a ver, espérenme que se los muestro. Ay, Dios, ya. Que un poco les hace un repasito, ok, interesante, de lo que hemos conversado en la clase hoy. Entonces vamos rapidito a ver esto. Ya. Ese es el de Tassano, los organismos reguladores en los servicios públicos. Lee muy bien, de hecho yo he tomado parte de los materiales de lo que está aquí para hacer la clase, entonces está ahí como que más detallado. Y el otro es el de Danos, ¿ok? Que también un poco habla sobre los servicios públicos y de los organismos reguladores, y digamos nos prepara para el tema de cuando hablemos temas de consumidor y garantizar la adecuada prestación de los servicios, etcétera, ¿ok? No son lectura obligatoria, no voy a hacer control de lectura ni nada de eso, pero si alguien quiere profundizar en los temas que hemos hablado hoy, pues ahí están a su entera y total disposición, ¿ok? ¿Alguna duda o consulta?
Pregunta, interrogante, curiosidad. ¿Algo? Nada, cero. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos hoy. Nos vemos la próxima semana en nuestra última clase. Vamos a hablar un poquito del examen final la próxima clase. Repasen, ¿ok? Lo que hemos visto en la clase de hoy. Y nada, desearles que tengan una bonita semana y que, bueno, que sea muy provechosa. Y nada, nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Que le vaya bien. Hasta Que la les vaya siguiente bien. clase, Cuídense mucho. doctora. Adiós.